Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a trabajar con el trabajo práctico número 3 de variable aleatoria discreta con los modelos de probabilidad de binomial y Poisson. Los primeros ejercicios, los tres primeros, simplemente trabajan con una variable aleatoria discreta que se forma a partir de un espacio muestral, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio 1 vamos a considerar una variable aleatoria x como el número de personas que ingresan al parque por vehículo, ¿sí? ¿Por qué es una variable aleatoria esa x? Bueno, porque hasta que el vehículo no ingresa al parque, nosotros no sabemos el valor que puede llegar a tomar la x, ¿no? Que es el número de las personas que van en ese vehículo. ¿Y por qué es discreta? Bueno, porque surge del conteo, ¿sí? No surge de un proceso de medición. Entonces estamos ante una variable aleatoria discreta que tiene un recorrido, ¿sí? En este caso puede ser de 1 hasta 5 personas por vehículo, ¿sí? O sea que la x puede tomar el valor 1, 2, 3, 4 o 5. Y nosotros tenemos una tabla de frecuencias absolutas y a partir de ahí vamos a elaborar la distribución de probabilidad de la variable, ¿sí? Ustedes ya tienen en la teoría cómo a partir de la frecuencia relativa podemos pasar a probabilidad, ¿sí? Entonces, primero vamos a construir esa tabla de frecuencias relativas para llegar a la tabla de distribución de probabilidad empírica de la variable, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a empezar a hacer los cálculos de probabilidad, valor esperado y desvío estándar, ¿sí? Partiendo de esta tablita. En el siguiente ejercicio ya tienen armada la tabla de distribución de probabilidad de la variable. El recorrido es desde menos 100 a 200, tomando únicamente estos valores que están acá, ¿sí? Es ganancias mensuales proyectadas. Si bien ganancias es una variable continua, se encuentra discretizada, pudiendo tomar solo estos valores que figuran acá en miles de dólares, ¿sí? O sea que yo puedo perder 100.000, puedo no ganar nada, o puedo empezar a tener ganancias de 50.000, 100.000, 150.000 o 200.000 dólares. La tablita la tienen que terminar de completar, sabiendo que ustedes saben que si ya tienen todo el recorrido de la variable, la sumatoria de los valores de probabilidad, dado que esta es una función de probabilidad, esa sumatoria tiene que ser igual a 1. Y además, en el inciso A les da otras pautas para poder hallar bien cuáles son estos dos valores que están faltando acá en la tabla y completarla, ¿sí? Una vez que tienen esos valores, bueno, van a poder resolver los ejercicios que siguen. En el ejercicio 3, lo mismo, acá ya la tablita está formada, ¿sí? Esto es demanda mensual en unidades, o sea que esta variable es discreta, y tienen asignados los valores de probabilidad, y a partir de ahí tienen que hallar el valor esperado, ¿sí? Y luego trabajar con las propiedades de esperanza y varianza que ya están dadas en teoría, y pueden hallar estos valores acá trabajando, como dice acá, con el valor esperado, ¿sí? Y la varianza. Estos tres ejercicios entonces son para variables aleatorias discretas que no responden a un modelo, ¿sí? Los ejercicios que siguen ya están dedicados a variables aleatorias que responden a modelo binomial o Poisson, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio 4 habla de dos consultoras, A y B, que realizaron cada una un estudio sobre la situación laboral de los empleados de comercio de la ciudad. La consultora A estimó que el 80% de los empleados de comercio son contratados, o sea, están bajo contrato, respondiendo los siguientes incisos, definiendo en cada caso la variable apropiada, distribución y parámetros, ¿sí? O sea, usted tiene que responder
para cada inciso tienen que hallar cuál es la variable, definirla bien, qué distribución sigue y cuáles son sus parámetros. Por ejemplo, en el inciso 1 dice qué tan probable es que la mitad de los empleados estén contratados en una muestra aleatoria de 20 empleados. Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra variable, ¿sí? Acá nuestra variable X va a ser el número de empleados contratados que están contratados en una muestra de 20 empleados, ¿sí? Entonces, yo tomé una muestra de 20 empleados y lo que me estoy fijando es el número de empleados que están contratados en esa muestra de 20, ¿sí? ¿Cuál puede ser el recorrido de nuestra variable X? Bien, nuestra variable X podría ser desde 0, o sea, en esa muestra de 20 podría ocurrir que no haya ningún empleado que esté bajo contrato, que haya 1, 2, 3, hasta llegar a los 20 empleados, ¿sí? Esa variable X responde a un modelo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un empleado esté contratado se mantiene siempre constante, ¿sí? Puedo tener dos resultados posibles, o está contratado o no está contratado, y el hecho de que esté contratado un empleado no significa que el siguiente de la muestra también va a estar contratado, ¿sí? Las muestras son independientes. Y la probabilidad de contratado de uno no afecta tampoco al siguiente, ¿sí? Entonces esa probabilidad de éxito se mantiene constante, ¿bien? Entonces acá estamos frente a un modelo binomial. Entonces vamos a decir que la X sigue una distribución binomial, ¿sí? Donde n es 20 y la probabilidad de éxito es 0,8. Y lo que nosotros necesitamos saber, de acuerdo a este inciso, dice que tan probable es que la mitad de los empleados estén contratados. Como yo tomé una muestra de 20, la mitad es exactamente 10 empleados, ¿sí? Entonces lo que yo quiero averiguar, cuál es la probabilidad que la X tome el valor 10, cuando la N es 20, mi probabilidad de éxito es 0,8 y estoy en un modelo binomial. Para eso vamos a tener para resolver trabajando con o la aplicación o Infostat, ¿sí? En este caso vamos a ver con Infostat cómo hacemos para responder a esa pregunta. Venimos a Infostat, vamos a la parte de estadística, ¿sí? Y acá tienen ustedes el icono de probabilidades y cuantiles. Buscamos, fíjense todos estos modelos de probabilidad que hay. Nosotros en este práctico solo vamos a trabajar con el modelo binomial y con el modelo Poisson, ¿sí? Que están acá, son estos dos. En este caso nuestro n es de 20, ¿sí? Así que vamos a poner acá 20. Y nuestra probabilidad de éxito para este ejercicio es del 80%. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que X tome el valor 10. Vamos a calcular, ¿sí? Y fíjense que acá les devuelve estos tres valores, ¿sí? Esto es la probabilidad de que la X sea menor o igual a 10. Esto es la probabilidad de que X tome valores mayores a 10, o sea, desde 11 a 20. Y esta es exactamente la probabilidad de que X valga 10, 0,002, ¿sí? Entonces, este es el valor que nosotros vamos a utilizar para responder a nuestro ejercicio, 0,02. ¿Bien? Bien, de esa manera sencilla pudimos resolver entonces sabiendo primero cuál es el modelo de probabilidad que tiene la variable, ¿no? Bien, en este mismo ejercicio, ¿sí? Ustedes van a tener entonces que tener en cuenta que, por ejemplo, el inciso 2 dice que tan probable es que no haya empleados contratados en una muestra aleatoria de 5 empleados. Acá nuevamente van a definir la variable, pueden trabajar con la probabilidad de que haya o no haya empleados contratados, ¿sí? Si siguen trabajando con la probabilidad de que haya empleados contratados, la probabilidad de éxito va a ser 0,8, ¿sí? Y en ese caso necesitarían hallar la probabilidad de que la X tome el valor 0, ¿no? Si X vale 0, significaría que ninguno de los empleados está contratado. Fíjense que la tienen que volver a definir
porque en este caso estamos en una muestra de 5 empleados y no 20 como teníamos antes. ¿Está? Entonces definen una nueva variable y se fijan cuál es la probabilidad de éxito, o sea, tienen que ver cuál va a ser el éxito en su caso, cuál es el recorrido de esa variable, y en función de eso responden la consigna. ¿Está bien? Bien, de la misma manera nos vamos a encontrar con un ejercicio del tipo del inciso 5, que es uno de los que tiene mayor dificultad. Dice así: ¿qué tan probable es que el número de empleados contratados en una muestra aleatoria de 20 empleados, ¿sí? Fíjense que habla de contratados y la muestra de 20, o sea que podemos seguir trabajando con nuestra variable x, y lo que queremos saber es qué probabilidad tenemos de que ese número de empleados contratados se aleje del valor esperado en más de un desvío estándar. Para lo cual, primero tuvieron que haber calculado valor esperado y desvío estándar de la variable x, ¿no? Bien, ustedes tienen la fórmula para hallar el valor esperado y el desvío estándar, y entonces con esos dos valores van a poder ver qué valores del recorrido de la variable, que dijimos que la x puede ir de 0 hasta 20, se encuentran comprendidos entre el valor esperado más un desvío estándar y el valor esperado menos un desvío estándar. Lo que tienen que fijarse acá y subrayar es que yo quiero que se aleje del valor esperado, ¿sí? Que se aleje, y dice acá en más de un desvío estándar. Por lo tanto, lo que nosotros queremos son los valores que quedan por encima de la x del valor esperado más un desvío o por debajo del valor esperado menos un desvío. Para estos casos siempre es conveniente hacer un grafiquito, ¿sí? Yo les hice acá algo muy sencillo. Me situé en una recta numérica que está centrada en el valor esperado, ¿sí? Y quiero saber qué valores del recorrido de x, que dijimos que iba de 0 a 20, me quedan por encima del valor esperado más un desvío o por debajo del valor esperado más un desvío, ¿sí? Bien, entonces recuerden que estamos en variables aleatorias discretas, ¿sí? Si el valor esperado en esa muestra les diera con decimales, ustedes tienen que fijarse qué valores del recorrido de la variable quedan por encima de ese valor, porque acá dice en más de, ¿está bien? O sea que el valor no se va a tomar, y se fijan qué valores del recorrido quedan por encima o qué valores quedan por debajo. ¿Está? Entonces, ¿siempre va a ser de esta manera? No. Por eso tienen que leer con detenimiento cada inciso. Acá lo que queremos es que se aleje y en más de. Podría haber dicho que se aleje en menos de, con lo cual tendría que haberme quedado con lo que queda dentro del intervalo que se está formando, ¿sí? Incluso podría haber dicho qué valores superan el valor esperado en más de un desvío, con lo cual no hubiera tenido un intervalo, solo me hubiera quedado con los que cumplen esa condición, ¿sí? O que sea inferior. En este caso, la palabra aleje hace referencia a los dos extremos del intervalo. Yo puedo alejarme tanto por encima como por debajo. ¿Bien? Bien. De esa manera van a poder responder al inciso 5. Luego tienen que identificar para los ejercicios que siguen qué tipo de modelo sigue. Ustedes ya tienen binomial o Poisson. Para el caso de Poisson, como el ejercicio 6 va a decir que sigue un modelo de Poisson, ustedes igual verifiquen que cumple con las condiciones de un modelo de Poisson, ¿está bien? Y la dificultad en los ejercicios de Poisson es simplemente ver si se está trabajando con la unidad de medida en la que está la variable. Por eso, para cada inciso tenemos que ver si estamos hablando de la misma variable o tenemos que volver a definir la variable, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio 6 tenemos una variable que está dada por año, ¿sí? En el inciso A vuelve a hablar de año, pero en el inciso B ya hace referencia a un bimestre y en el inciso C a un semestre, ¿sí? Con lo cual tenemos que actualizar ese valor de lambda
al intervalo, a la unidad de tiempo en la que está cada uno de los incisos, ¿sí? Y mayor dificultad aún tiene el inciso D, que pregunta cuántos meses de un año se esperan sin accidentes. Primero tengo que saber cuál es la probabilidad de que haya accidentes en un mes, o sea, que en un mes no se registren accidentes, ¿sí? Dice sin accidentes. ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes no se registren accidentes? Y luego llevarlo a los 12 meses que tiene un año, ¿sí? Para poder hallar cuántos meses de un año se esperan sin accidentes. Entonces, primero tengo que ver qué pasa con los accidentes en un mes y luego trasladarlos al año, ¿sí? Bien. Lo último que tenemos acá es un ejercicio integral que abarca los 3 primeros prácticos. Entonces, para esto les dimos una pequeña base de datos. Es un archivo que está en Excel, que tiene el número de días que permanece una persona en el hotel, para lo cual van a volver a trabajar con Infostat. Van a hallar las tablas de frecuencia, van a hallar medidas de resumen, ¿sí? Y van a volver a interpretar todo esto para recordarlo, porque bueno, todo es lo que se va a evaluar en el examen. Y luego van a hallar probabilidad y van a poder aplicar también nuevamente lo de Bayes y el teorema de probabilidad total que habíamos hecho en el práctico 2, ¿sí? Y luego venimos a la parte del trabajo práctico 3 en estos dos ejercicios, ¿sí? O sea que van a estar integrando los 3 prácticos de la misma manera que solemos tomar en los exámenes, ¿sí? Entonces, con este último ejercicio terminarían, sería como una autoevaluación para ustedes, para ver si están preparados para rendir el examen. Déjenlo para lo último, así como está en el mismo orden, de modo tal de que vean cómo están ustedes preparados para el examen, ¿sí? Bien, hoy a la tarde vamos a tener el chat nuevamente a las 4 de la tarde y los espero ahí, ¿sí? Éxito.